estamos de regreso en Señal Informativa y bueno, te agradezco la visita en este foro de dos personas que conocen bastante de la agenda y el tema electoral, porque hoy de lo que vamos a hablar justamente es de esta propuesta que se está discutiendo a escala nacional para los cambios en materia electoral. Así que presento con mucho gusto a mi izquierda, a la derecha de los televidentes, Javier Hurtado, investigador del Colegio de Jalisco. Javier, gracias por la visita. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Sonia. Y bueno, también está con nosotros David Gómez Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara y también colaborador de este espacio informativo. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por Muy buenos días, Sonia, Javier. Bueno, empezamos. Me gustaría, Javier, si nos compartes un poquito qué es realmente esta reforma que se está planteando, porque creo que en este ambiente de polarización que ha habido en el país, de pronto cuesta mucho trabajo entender realmente lo que se está planteando. Bueno, yo creo que lo que más ha llamado la atención es lo del INE, ¿no? Exactamente. Y creo que eso pues ha opacado o eclipsado los demás temas. Pero bueno, pues a mí me parece que es una reforma que en cierta manera ya es necesaria, ¿no? O sea, la última reforma constitucional en materia electoral fue de 2014, hace ya 8 años. Entonces hay algunos aspectos que yo creo que sí se deberían de revisar y además aquella reforma de 2014 pues respondió a otras circunstancias y a otra correlación de fuerzas políticas y fue en el contexto de otra situación. Déjame decirlo de la siguiente manera. Creo que esto se ha perdido de vista. El INE y la reforma electoral y la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es producto del compromiso número 90 del Pacto por México. O sea, el origen de eso es el Pacto por México. Vino en el conjunto de las reformas estructurales que planteaba el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, a cambio de que le aprobaran los partidos que entraron a apoyar y firmaron el Pacto por México, su reforma energética, su reforma educativa, su reforma hacendaria, pues el presidente Peña Nieto cedió en el aspecto electoral, concretamente a las demandas y posturas de la oposición, en ese entonces representada esencialmente por el PAN, de que querían un instituto nacional, completamente nacional, o sea, sin que hubiera OPLES. Finalmente llegaron a un acuerdo y dejaron los OPLES. Y en consecuencia, pues es como surge el Instituto Nacional Electoral y surgen las leyes generales en esa materia, que a mí me parece que son anticonstitucionales, como también el propio Instituto Nacional Electoral, en mi modo de ver y en mi visión, es un organismo anticonstitucional que nunca debió haberse creado. Claro. David, justamente me parece importante esto que menciona Javier, porque ha habido otros intentos, y lo vimos también en Jalisco, cuando un gobierno quiere pues tener mayor control de quienes conforman un organismo electoral, de proponer cambios en el nombre, que a veces se hace más bien para facilitar el tema de la liquidación de consejeros y otro tipo de cuestiones. En este caso, ¿ante qué estamos? ¿Realmente ante una desaparición, una propuesta para desaparecer el INE o simplemente transformarlo para que se puedan hacer estos cambios? Yo diría que más no. de personas que de forma. No, nadie ha planteado, ni el presidente, la desaparición del INE, ni siquiera que deje de ser autónomo, pero sí es una reforma que debilitaría al INE. Yo la verdad es que coincido en que la integración del INE, la manera en que se elegirían a los consejeros electorales, ha hecho mucho ruido, porque entre otras cosas es un despropósito el método para elegirlos, es un absurdo, un sinsentido. Pero más allá de eso, hay un montón de aspectos en la reforma electoral que no solamente atentan contra el INE y contra su autonomía real, de facto, sino que además transformarían el régimen político, cambiarían las reglas del juego democrático, y esa es la parte que a mí me parece muy riesgosa, porque no estamos, digamos, conscientes de las implicaciones que eso supone. Yo no estoy de acuerdo en que cada cierto tiempo se tengan que hacer reformas electorales. Si transcurren 10 años o 2 años o 2 décadas, pues dependerá de la maduración, de la correlación de fuerzas, de muchos factores, pero no me parece que tengamos que ir necesariamente a una reforma electoral cada cierto tiempo. Pero suponiendo sin considerar que así tenga que ser,
no tendríamos que hacerlo de cara a la siguiente elección presidencial. El problema de cambiar las reglas del juego a menos de un año de que comience el proceso electoral del 2024, no digamos los procesos importantísimos de Coahuila y de Edomex, me parece que es muy, muy riesgoso, y mucho menos estoy de acuerdo que se modifique la Constitución, las reglas del juego democrático, como se está haciendo, con carpetas de investigación, con chantajes, con amenazas, con corrupción, con compra de senadores y diputados. Creo que no es la manera. Claro. Javier, me gustaría retomar el tema de los organismos locales, porque como bien menciona, la anterior reforma le quitó mucha fuerza ya de por sí a los organismos locales. ¿Cómo encontrar un equilibrio para que no siga siendo una estructura tan costosa la que organiza las elecciones, pero que también se permita que en los estados se puedan seguir con la autonomía que marca la Constitución para las entidades federativas, que se pueda continuar con procesos electorales equilibrados? Mira, yo creo que tenemos nosotros que considerar, antes de la reforma de 2014, lo que teníamos nosotros era un IFE que se encargaba de los procesos electorales federales, y teníamos 32 organismos electorales locales para organizar y desarrollar las elecciones de carácter local de gobernador, diputados y municipios. Con la reforma de 2014 quedó un híbrido. Un híbrido a mí me parece innecesario, porque en realidad, en verdad, quien lleva toda la batuta en materia de organización y desarrollo de los procesos electorales es el INE. Y los organismos locales electorales, pues más bien básicamente están como de adorno. Y déjame decirte que nos cuestan a los contribuyentes 13,000 millones de pesos los organismos locales electorales. Y que yo no sé qué hagan, ¿sí? Sinceramente, cuando no hay elecciones no sé qué hagan. Y aparte de que en elecciones tienen muy pocas atribuciones, casi todo lo tiene el INE. Entonces, a mí me parece como que habría tres opciones, ¿no? Los que estarían en juego, en virtud de que este modelo híbrido a mí me parece que fue más bien de transición, Sonia, no un modelo como que quedara definitivo. Entonces, habría tres opciones: o quedarse así como estás, con un INE y 32 organismos electorales locales de más, de adorno, regresar al modelo anterior de un IFE y 32 organismos electorales verdaderos, reales, o irte a un solo organismo electoral nacional. Entonces se tomó la última opción, y a mí me parece que es equivocada también. México es un país federal, no puede tener un organismo nacional, es un sinsentido eso es propio de los estados unitarios, eso va en contra de la Constitución, del régimen interno, para el cual tiene libertad las entidades federativas para configurarlo. Entonces, yo creo que sí se debe de revisar el modelo de organismo electoral, y no solamente en su carácter de que si es unitario o federal, ¿sí?, sino también en su carácter de si va a seguir siendo independiente, mixto o gubernamental, que son los tres modelos de organismos electorales que existen en el mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es importante revisar la estructura, naturaleza y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Yo no comparto de ninguna manera la opinión de que el INE es intocable, que el INE no se toca. Discúlpame que lo diga, pero en un Estado de Derecho no hay ninguna persona, ninguna institución ni ningún poder que sea intocable. Cualquiera me diría, lo único intocable es la Constitución. Pues no, tampoco ni esa, porque la Constitución se reforma. Lo único intocable que puede haber en un Estado de Derecho pueden ser las cláusulas pétreas que existen en algunas constituciones, es decir, cláusulas irreformables que dice, no se podrá reformar jamás esto. En México, en la Constitución actual en vigor, no hay ninguna cláusula pétrea, no hay ninguna cláusula irreformable. En la de 1824 sí existía, en su artículo 171, cláusulas irreformables. Decía, jamás se podrá modificar lo que esta Constitución establece referente a la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, la libertad de imprenta, eso. Entonces, bueno, si vamos a hacer el INE intocable, hay que poner en la Constitución cláusulas pétreas y que diga, jamás se podrá volver a tocar la religión, la Virgen de Guadalupe, el Ejército y el INE. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa, seguimos con este tema, regresamos, estamos platicando sobre la reforma electoral.
Continuamos en Señal Informativa. Estamos conversando con Javier Hurtado, académico y investigador del Colegio de Jalisco, y está con nosotros también David Gómez Álvarez, académico de la Universidad de Guadalajara. Y con él voy a este punto que él ya tocaba, el tema de cómo se plantea, se elegiría a los consejeros. ¿Cuál es el peligro que señalas que hay en torno a este proceso que se está marcando, David? Sí, la reforma plantea que los consejeros electorales y los magistrados electorales también sean elegidos por medio del voto popular, a partir de propuestas que hagan el presidente, la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados, para que hagan campaña en todo el territorio nacional como si fueran candidatos de un partido político y que resulten electos los más votados, que bajaría el número de 11 a 7 integrantes en el Consejo General. Los 7 más votados en el país serían consejeros electorales. Pero para hacer campaña en este país necesitas mucho dinero y necesitas apoyo de estructuras partidistas. Entonces es un contrasentido que el árbitro, que en teoría debería ser neutral e imparcial, tenga que hacer campaña a través o mediante el voto de los partidos para poder llegar a ser árbitro. Entonces me parece que además de que logística y operativamente es muy inviable, en términos de la neutralidad que se esperaría de la autoridad electoral, pues la perderías, la comprometerías a través de un mecanismo así. Me parece que ese es de los aspectos de la reforma que no van a pasar, pero con los cuales están, digamos, negociando algo intermedio. Estamos perdiendo de vista, porque creo que es tramposa el planteamiento de la reforma electoral, otras implicaciones mucho más importantes, como por ejemplo reducir en 200 el número de diputados, o desaparecer los organismos estatales, los OPLES, o quitarle el dinero a los partidos políticos fuera de campañas, y otras implicaciones gravísimas de la reforma electoral. Ahora que toca David el tema de los recursos, el dinero de los partidos, el presidente en forma tan característica que tiene de ser sobre el costo que tiene un organismo o la estructura electoral, los partidos políticos, los privilegios que tiene la burocracia de los organismos electorales y por supuesto lo que cuestan los organismos electorales en tiempos en que no hay nada, con el argumento algunas veces de los mecanismos de participación ciudadana que nadie los usa, además prácticamente. ¿Hay que meterse a revisar lo que nos cuesta nuestro sistema electoral? Yo creo que sí, definitivamente. Es uno de los sistemas electorales más caros del mundo, a cargo del contribuyente. El de los Estados Unidos es muy caro, pero ahí acaba de salir, creo que se gastaron 16 mil millones de dólares en las campañas de las elecciones que fueron el martes pasado. Pero ahí las aportan donantes, no son a cargo de los contribuyentes. O sea, esos son donantes particulares, hay millonariazos que le dan cientos, decenas de millones de pesos a un candidato a un partido. El problema es que México es a cargo de los contribuyentes. Y a mí me parece que eso genera ciertas distorsiones, porque, vamos, por ejemplo, en el caso del financiamiento de los partidos, mira, cuando empezó el asunto del financiamiento de los partidos políticos, bueno, se estableció desde 1977 que los partidos políticos tendrían apoyo y los medios suficientes para el desarrollo de sus actividades, genéricamente así se estableció. Pero fue hasta 1987 cuando se introducen ya fórmulas específicas de financiamiento de los partidos. Cuando se empezó el financiamiento de los partidos políticos, lo que se financiaba eran las campañas, ¿sí? Y de las campañas se extraía un 30% que se les daba en años no electorales. Con la reforma de 1996 se modificó esto y se hizo la inversa. Se metió ese criterio que yo no sé para qué existe, del 65% del costo de una UMA multiplicado por el número total de inscritos en el padrón, ni siquiera en la lista. Fíjate qué gandallas, porque hay una diferencia como de más de 1 millón de personas, ¿sí? Bueno, es puro dinero eso, 1 millón más del 0.65 de una UMA. Y entonces ahí establecen eso, y lo fundamental es el financiamiento para actividades ordinarias permanentes. Y del financiamiento para actividades ordinarias permanentes,
que yo me pregunto, digo, ¿yo por qué tengo que mantener una bola de burócratas y de vividores de tiempo completo de los partidos políticos a cargo de mis impuestos? Pues que los mantengan sus simpatizantes o los miembros de sus partidos. Yo estaría de acuerdo con que nada más se les dé dinero para las campañas y mínimo, elemental, y que también los contribuyentes de los partidos, no los contribuyentes del fisco, sean los que financien las campañas. Entonces yo creo que ese es un punto con el que yo estoy de acuerdo. O sea, tiene que reducirse el dinero a los partidos, tiene que reducirse el dinero al organismo electoral, definitivamente. No puede ser que haya 212 asesores, 11 tiene el presidente del INE, 4 de ellos ganan más que el presidente de la República. Los consejeros electorales ganan más de 4 millones de pesos brutos anuales. No puede ser, eso es una grosería, es una ofensa. Claro. Y sobre justamente este tema del dinero, David, uno de los argumentos es que al garantizar que sea con dinero público se blinda, hay un blindaje para evitar que llegue al financiamiento de campañas de los partidos el dinero del crimen organizado o que haya desequilibrios en el financiamiento. Sin embargo, esto no sucede. Tenemos campañas financiadas por el crimen organizado, aunque no se pueda comprobar, y tenemos también desequilibrios en el financiamiento enormes, en donde los partidos grandes tienen una gran ventaja. Y tenemos organismos electorales incapaces de verificar o porque no tienen las condiciones o porque no quieren tenerlas, de revisar que esto no suceda. Entonces, ¿por qué estamos tan molestos cuando se habla de que se quitaría dinero a los partidos o se quitaría o se reduciría el costo de la estructura electoral? Claro, existen dos modelos electorales en el mundo, digamos el europeo continental, que digamos quiere financiar completamente a los partidos, y el modelo anglosajón, que es con financiamiento privado, simpatizantes, donantes. Nosotros como país y generalmente América Latina adoptamos el continental europeo de decir, bueno, vamos a subsidiar fuertemente a los partidos para blindarlos de los recursos ilícitos, de los recursos privados que desequilibran la competencia y demás. Fracasó el modelo por la penetración del crimen organizado y por el dinero, digamos, de privados, de grandes oligarcas que también le metieron a los partidos políticos. Lo cual no significa que ese modelo no funcione en otras partes. Funciona en Suecia, funciona en Francia y funciona en otras democracias. Aquí el asunto es que si además le reduces ese financiamiento público, que puede ser, que habría que revisar para hacerlo más justo, y revisarlo no cuando estás yendo a una siguiente elección. Hay que cambiar las reglas para después, no a modo. Pero bueno, yo lo que creo es que la parte que más ha fallado es la de la fiscalización, pero no porque las autoridades electorales no hayan querido meterse, sino por las trabas y las dificultades del propio sistema fiscal y financiero, que no le permite ir a fondo. Por más que hayan roto el secreto bancario, el secreto fiduciario, que tengan mecanismos de fiscalización, hay un límite, porque finalmente los partidos políticos que se ponen de acuerdo para cambiar consejeros, para quitarles atribuciones, ahora para rehusarse a pagar multas, para, digamos, pegarle al árbitro electoral, es porque son los propios partidos. A mí me parece que el gran problema de este país es la excesiva partidización de la vida pública. Las autoridades en realidad han sido mucho más víctimas de los arreglos y desarreglos de la clase política, que hay algunos que ganan mucho. Nada más, revisemos todo eso. Pero cuando se habla del IFE no se toca, del INE no se toca, nos referimos a la autonomía, a la fortaleza institucional que debe tener el árbitro electoral de este país para arbitrar el juego democrático. Ya vimos el embate de Bolsonaro al Tribunal Electoral en Brasil, que casi lo dobla, y gracias a esa fortaleza se mantuvo. Y hoy hay una transición, no tersa, pero hay una transición de gobierno. El propósito de algunos que quieren, digamos, poner de rodilla al INE es justamente para poderlo manipular en momentos donde se tiene que mantener firme la autoridad electoral, y por eso muchos se van con la finta de los sueldotes de los consejeros. Reduzcamos eso, pero estamos hablando del punto 03, esa discusión no es. El IFE, ahora INE, cuesta muchísimo porque hace la identificación nacional más única y más importante, que es la credencial del elector, porque le da dinero a los partidos políticos y porque los diputados y senadores decidieron darle un montón de atribuciones al INE, fiscalización, monitoreo de medios, esto, aquello, lo otro, y se tienen que hacer cargo.
Lo que pasa es que no puedes dejar en inanición al INE y quitarle el dinero. Y para los que creen que los institutos electorales no hacen nada, que están de adorno, basta ver organizar una elección municipal en Oaxaca con 500 municipios. Ya quiero ver al INE solito organizando una cosa así. Vamos a llegar a una dificultad tremenda. Claro, estamos con muy poco tiempo, nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cerrar, Javier. Bueno, yo pensaría que, quisiera yo tocar un punto que es el de la elección de los consejeros. Mira, ahorita actualmente la Constitución establece un procedimiento un poco barroco, así parecido como el del sistema anticorrupción, pero creo que contiene ahí la solución del problema. Ahí dice ahorita actualmente la Constitución en vigor, el artículo 41, que en caso de que la Cámara de Diputados no llegue a un acuerdo, entonces se hará una insaculación ahí en la Cámara de Diputados de entre los propuestos por el famoso comité técnico. Y que en caso de que la Cámara de Diputados tampoco haga la insaculación en los 30 días que tiene que hacerlo, que entonces la Corte lo hace. Entonces yo creo que ese es el mejor sistema. Mira, vamos suponiendo que está bien que proponga 20 el presidente, 20 el Senado y la Cámara de Diputados y 20 el Poder Judicial. Bueno, de esos 60 vamos haciendo una tómbola y que traigan a los niños gritones y ahí en el Senado que le den vuelta y que saquen a 7 y ya así de sencillo. Nos evitamos problemas. David, tienes 1 minuto. Estaría en desacuerdo porque me parece riesgoso que quienes más anoten, sean los 20 del presidente o los 20 de la Cámara, sean muy afines. No, yo creo que la idea del comité evaluador externo es justamente que evalúa aspirantes para que lleguen los mejores. El problema es que al final el acuerdo político con 2/3 partes de la Cámara que lo sacan entre el PRI y Morena no necesariamente garantiza imparcialidad. El sistema de cuotas pasado no era bueno, pero el sistema de la gandalla que están planteando me parece peor. Muy bien, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y que nos ayuden a leer un poquito lo que está pasando. Gracias, Javier. Muchas gracias, al contrario, gracias, buen David día. Gómez Nos vemos el Álvarez. domingo en la marcha, 11 de la mañana. Gracias, nosotros le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio de señal informativa. Lo invito para que se quede con la programación de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara y también en los informativos regionales de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado. Buen día.